Democracia en 20. Declaro formalmente el inicio del proceso local extraordinario 2024-2025. La democracia es hoy. La importancia de este proceso radica en la renovación del 50% de un poder en el cual recae la función de impartir justicia. Democracia en 20. Diálogos que construyen ciudadanía. Diálogos que construyen ciudadanía. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una emisión de Democracia en 20, Diálogos que construyen ciudadanía. Y el día de hoy tenemos un invitado que nos va a hablar acerca sobre el proceso electoral, pero sobre el proceso electoral judicial, pero también los retos que se van a enfrentar para un próximo proceso electoral que lo tenemos ya prácticamente a la vuelta de la esquina. Y para esto tenemos el día de hoy un invitado, el licenciado Jorge Alberto Zavala Frías, que es el secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Licenciado, bienvenido a Democracia en 20. Félix, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en cabina en este programa que ya es parte del acervo institucional Democracia en 20, donde precisamente pues, lo que se pretende, lo que se busca es dar a conocer cuáles son estos grandes retos, cuáles han sido las actividades que lleva a cabo nuestra institución pues de cara a los procesos electorales. Y bueno, pues agradecido con la invitación y bueno, pues para hacer extensiva a la ciudadanía respecto de los grandes temas y de las actividades propias a la que hará frente nuestra institución en próximos procesos electorales. Así es, licenciado, y usted acaba de mencionar una palabra muy importante, retos. Retos que se tuvieron pues apenas hace algunos meses cuando da inicio el proceso electoral judicial, ¿no? Un reto para la institución porque no teníamos, por decirlo de alguna manera, una idea cercana a cómo se iba a organizar. Así es, Félix, creo que esta parte de este proceso una vez más dejan clara la fortaleza del Instituto Electoral de Tabasco, y no nada más de Tabasco, sino de todo el país, porque fuimos realmente llevados a la realización de actividades de carácter extraordinaria, pues derivado de estas reformas que se dieron y se llevaron a cabo no nada más a nivel federal, sino a nivel local, en la que la ciudadanía una vez más pudo comprobar de esta gran capacidad técnica, profesional, logística y de conocimiento que tiene en este caso Tabasco para organizar los procesos electorales. Como bien comenta, un proceso electoral de carácter extraordinario, como lo dice su palabra, textualmente extraordinario, donde no había escrito elementos del cual nosotros pudiéramos decir históricamente lo hemos hecho así y las áreas de oportunidad para el proceso que viene son estas, ¿no? Fuimos construyendo de manera interna todo el andamiaje técnico, operativo, jurídico que le fuera dando certeza a las etapas del proceso electoral. Un gran reto que tuvimos en primera instancia es la demarcación de los distritos electorales para organizar nuestro proceso electoral, partiendo de la premisa que el Instituto constitucionalmente trae una conformación distrital en el marco de lo que establece pues, la Constitución Política Federal y dentro de las atribuciones que también tiene el Instituto Nacional Electoral de llevar a cabo la distritación para los procesos, vamos a decir, los ordinarios. De tal suerte que Tabasco pues, tiene en este marco 21 distritos electorales. Más sin embargo, dentro de la reforma que se lleva a cabo para celebrar la elección o el proceso electoral extraordinario, pues lo que se nos hace de conocimiento es que son 19 distritos electorales. Y esto, al momento de tenerlo ya nosotros como parte del proceso, pues tuvimos que llevar a cabo una serie de análisis con todo nuestro cuerpo de funcionarios, que aquí hay que destacar la gran capacidad que tenemos del conocimiento de la estructura del Instituto Electoral para poder llevar a cabo escenarios que permitieran darle vida a esta celebración de procesos electorales, para lo cual se presentó al Instituto Nacional Electoral un proyecto de cuál sería esta distritación electoral para el proceso que acaba de concluir. Ante este planteamiento, el Instituto Nacional Electoral tuvo a bien validar y aprobar esta demarcación de 16 distritos electorales. Entonces estamos hablando que de 21 distritos
que normalmente tenemos para elecciones constitucionales ordinarias, ahora tuvimos una modificación a 16. Esto en nuestro marco geográfico se modificó y así llevamos a cabo el proceso. Ahora, ¿qué viene? El reto. Viene un gran reto, porque en el proceso electoral que va a iniciar el próximo año para el 26-27, donde vamos a elegir diputados, presidentes municipales, vamos a tener también la elección del Poder Judicial del 50% que está pendiente. Nada más que ahora vamos con los 21 distritos electorales. Ahora, ¿qué tenemos que trabajar? Es un esquema que tampoco lo tenemos previsto para nuestra actividad de carácter electoral, y darle vida a la organización del proceso ordinario y del proceso de extraordinario, que en este caso va a ser del Poder Judicial. Entonces, estas grandes tareas nos llevan a que ya nosotros como órgano electoral, si bien es cierto, terminamos un proceso, vamos a decirlo así, coloquialmente, no nos vamos a echar a la hamaca. Tenemos que empezar a visualizar cuáles son estas grandes decisiones que vamos a tomar para ver nuestras áreas de oportunidad, para construir todo un andamiaje que se presente en oportunidad ante nuestro máximo órgano, que va a ser el Consejo Estatal, y se aprueben una serie de procesos, de procedimientos, de protocolos, de lineamientos que le den vida a un proceso en el 2026-2027. Entonces, la gran tarea es organizarnos de manera anticipada, y para ello, nuevamente, destacar y reconocer la calidad de los funcionarios, de los miembros del Servicio Profesional Electoral de nuestro instituto. Como usted bien dice, son los retos que se va a enfrentar el instituto, y dentro de este marco del proceso electoral que ya se llevó a cabo y del que tenemos a la vuelta de la esquina, por supuesto que hay diferentes etapas dentro de un proceso electoral. El caso, a mí me hace ruido, las boletas. Las boletas fue algo también un poco difícil de cómo organizar la boleta por el número de ciudadanos. ¿Qué va a pasar o cómo se va a ejercer o cómo se van a hacer esas boletas en este nuevo proceso que tenemos a la vuelta de la esquina? Bueno, ese, como bien lo señalas y lo comentaba en un momento, es un gran reto. Esa es una gran tarea en la que el instituto debe de centrarse, con el propósito de que el ciudadano, que es el que va a ejercer el voto en la elección próxima, futura, tenga claro cuáles son estos mecanismos, cuál es la característica de una boleta y cuál es la característica de otra. Son cuestiones distintas, son situaciones diferentes en la que ha quedado manifiesto en este proceso electoral que concluimos que la gente no está familiarizada para llevar a cabo una participación como lo hace en elecciones constitucionales, como para elegir presidentes o diputados y senadores. Bajo este esquema tenemos que buscar nosotros esta armonización para que el ciudadano el día de la elección pueda estar en aptitudes de poder llevar un análisis de la propia boleta, y que esto le permita transitar con libertad y con responsabilidad la situación propia del ejercicio del sufragio. Hay que darle certeza al proceso electoral, y para ello no nada más se requiere de la parte de diseñar la boleta electoral, sino además se trata de que el ciudadano, a través de una participación activa, sea llevado mediante una parte sustantiva que es la educación cívica. Esto es, al ciudadano hay que enseñarlo, hay que irlo moviendo en términos de estas nuevas formas de participación ciudadana, y es ahí también donde el instituto tendrá que establecer nuevos mecanismos para que la ciudadanía se vaya compenetrando y vaya haciendo una actividad activa dentro de los procesos electorales. Entonces es una gran tarea en la que vimos ahorita que la participación pues estuvo relativamente baja. Estamos hablando del 14% en participación, cuando Tabasco en elecciones pasadas, en las cuestiones ordinarias, por decirlo así, su participación ha sido muy alta. Ha sido alta. Entonces, sí. eso que indica que tenemos que buscar nuevos métodos, nuestras formas de comunicarnos, y de que la ciudadanía vaya haciendo suyo también este proceso electoral. Muy bien, licenciado. Y hablando también de esta situación, lo complejo que pudiera ser también en un momento dado las campañas electorales. Sabemos que en este proceso electoral las campañas únicas exclusivamente fueron a través de las redes sociales, que es un método ya que se viene usando constantemente ya, pero en el sistema de partidos políticos existe otra dinámica
para las campañas electorales? ¿Cómo conjuntar o cómo organizar esa parte o cómo administrar esa parte? Mira, yo creo que este proceso electoral extraordinario como lo tuvimos, a todos quienes tenemos que ver y tomar en su momento decisiones que tienen que ver con la vida política y democrática del país y de nuestra entidad, tenemos que voltear a ver qué es lo que funcionó. Esta para mí, de un punto de vista personal, son áreas de oportunidad. Hay que ver qué fue lo que funcionó y qué es lo que pudiéramos llevar a cabo de una modificación o de alguna actualización. Y para ello, no nada más el Instituto Electoral debe hacer esta reflexión, sino también la parte sustantiva que son los congresos de los estados, porque de ahí es donde nacen precisamente estas directrices. Como bien comentas, en este proceso electoral los candidatos no tuvieron prerrogativas, no tuvieron acceso a medios, tuvieron limitados bajo un contexto que fue aprobado. Y en este sentido, el Instituto Electoral lo que llevó a cabo fue la aplicación de esta disposición. Va un proceso que viene acompañado en el 2027, donde van a estar los partidos políticos. Tenemos que buscar todos esa armonización precisamente para que al ciudadano le llegue información de calidad, le llegue información propia en la toma de decisiones, y para ello seguramente habrá que buscar cómo, si hay que corregir algo, se corrija de manera eficiente, para darle a los candidatos de manera integral oportunidades de poder llegar a toda la comunidad, a toda la población, y se puedan llevar a cabo de manera, decimos nosotros, estudiada, analizada, previamente a quién o a quiénes se les va a dar el voto el día de la jornada electoral. Estrategias que se tienen que analizar y de alguna manera también profundizarse para poderse llevar a cabo, ¿no? Así es, Félix. Todo esto tiene que ver con un análisis profundo, insisto. Ya una vez concluido el proceso electoral, hemos tenido conocimiento de que hay entidades ya que están, sobre todo entidades que no tuvieron proceso electoral, están convocando a reuniones o foros o congresos para escuchar a las entidades que tuvieron proceso electoral y ver cómo ellos pueden llevar a cabo una situación de ese andamiaje jurídico, técnico, operativo, que les funcione mejor a lo mejor de lo que nosotros hicimos, porque lo que nosotros hicimos fue partir de cero. Las entidades que van a entrar en el proceso inmediato que viene para el 26-27 ya tienen, o cuando menos, la experiencia de los resultados que ya tuvimos. Así es. Y entonces tendrán la oportunidad de mejorar y de perfeccionar una serie de herramientas. Creo que nosotros también aquí tenemos que voltear a ver entidades, por decir un ejemplo, como Veracruz, que tuvo el proceso de elección de sus autoridades administrativas y tuvo el proceso de elección del Poder Judicial. Hay que ver qué les funcionó y qué no funcionó, y de ahí el instituto a lo mejor puede tomar mucha información que le dé vida a nuestra normativa. Una retroalimentación entre los órganos electorales locales, ¿no? Podríamos decirle. Claro, manera, definitivamente, ¿no? Eso es sustantivo, la parte en la que se vayan construyendo. Nosotros siempre hemos dicho lo que en el Instituto Electoral de Tabasco se ha construido, y ahí está ya porque es público. Todos aquellos que deseen voltearlo a ver, tomarlo, modificarlo, actualizarlo, pues están en la oportunidad de llevarlo a cabo, y a eso me refiero a las entidades que van a tener proceso electoral próximamente. Sí. Viene dentro de estos procesos, viene una parte importante dentro de toda la importancia del proceso, válgase la redundancia, la jornada electoral. Vamos a cómo serán esas casillas que se podrán instalar en el proceso electoral, desde luego, derivado de la experiencia que ya obtuvimos en este proceso judicial. ¿Cuál sería la idea o la más idónea que podamos hacer en una mesa directiva? Bueno, mira, aquí hay una situación muy importante. Esta fase, este proceso, es una atribución del Instituto Nacional Electoral. De tal suerte que el Instituto Nacional Electoral establecerá cuáles son esas políticas, esas reglas, esos procesos en los que se habrá de determinar cómo se va a llevar a cabo la elección en las casillas. Yo te puedo decir, ahorita, en el caso particular de esta elección, hubo una disminución de casillas electorales. Para el proceso electoral que viene, no habrá oportunidad, vamos a decirlo así, de disminuir el número de casillas electorales. ¿Por qué? Porque constitucionalmente se establecen cuántas casillas electorales se deben de integrar dependiendo de la lista nominal de electores que tengamos en ese momento para la celebración de la milla. Y esto nos va a traer como consecuencia pues un número mayor en caso particular de la ubicación de casillas. Ahora, ¿cómo va a ser el proceso de votación? Pues también son elementos que el propio Instituto Nacional nos da a través del reglamento de elecciones, como
puede ocurrir, a lo mejor se hacen 2 mesas, una para que vote la parte del presidente y diputados y otra para que vote el Poder Judicial. Esto que tuvimos de experiencia ahorita nos tiene que traer a la reflexión qué es lo que debemos aprovechar, qué debemos de soltar y qué debemos de innovar para que la ciudadanía pues esté dentro de los tiempos razonables en una casilla y no llevar a cabo a un exceso de tiempo de la ciudadanía esperando a lo mejor pasar a depositar su boleta porque, bueno, hay una cuestión de incomprensión en términos de lo que comentamos hace rato, de 2 boletas distintas y esto me lleva 15, 20, 30 minutos para emitir mi voto. Creo que son muchísimas áreas de oportunidad que tendremos que buscar y que establecer porque al final del día, donde instalemos casilla, si son casillas, vamos a decir, donde requiramos de espacios más grandes, inclusive tenemos que buscar a lo mejor otros nuevos locales, otros nuevos inmuebles para que se pueda garantizar el acceso a la ciudadanía el día de la jornada. Dentro de esos análisis y decir esto sí nos sirve, esto nos abona, esto no nos sirvió, no se llevó a cabo de la mejor manera, en los cómputos distritales, sabemos que en el sistema de partidos existe la ley, establece que hasta el tercer día después de la jornada electoral inician la sesión de cómputo, pero ahora con la elección judicial inicia desde el primer momento que llegue el primer paquete electoral. ¿Cómo conjugar esas 2 formas para...? Bueno, mira, ese es un tema muy importante, pero también recordemos que ya está en la mesa del debate en el Congreso de la Unión, dicen que ya hay una propuesta de reforma electoral. Seguramente estos aspectos son o deben de ser parte de esta dinámica de análisis, de discusión, para que si va a salir una reforma, sea una reforma precisamente que contribuya a generar certeza. Esto es, que los órganos electorales y la ciudadanía esté consciente y cierta de los tiempos y los procesos que deben de transitar en términos de la jornada electoral. Como bien decías, en términos de lo que establece ahorita la ley electoral, una vez que se lleva a cabo la jornada electoral, el miércoles siguiente inicia los cómputos. Pero en el proceso electoral judicial dice que es inmediata una vez que llega el paquete electoral. Entonces, si vamos a estar conviviendo con los 2 escenarios, pues va a ser un poco complejo. Pero te puedo decir que las instituciones o los órganos electorales, en términos de las disposiciones que se establezcan dentro de la reforma, o vamos pensando que no haya reforma, que sea la forma como se está trabajando ahorita, tenemos que adecuar nuestros mecanismos de trabajo, de armonización de los tiempos, de las estructuras, de los métodos, de los sistemas, para eficientar y precisamente darle certeza al ciudadano, porque ahorita, si vamos en el antecedente reciente, el ciudadano en el día de la elección no supo cómo estuvieron los resultados. Así es. Pero en la elección ordinaria, el ciudadano, el día de la elección, hay tendencias que te dice ganó tal partido o tal candidato. Y todo eso se tiene que poner en la balanza porque le mete ruido al proceso electoral. Sí. Entonces, son grandes retos, grandes tareas que seguramente se van a tomar, se van a analizar y pues en bien de la democracia y de una participación ciudadana tiene que modificarse, tiene que llevarse a cabo una situación propia que garantice a los órganos electorales el cumplimiento de sus responsabilidades. Por supuesto, darle la certeza a la ciudadanía que se está haciendo un proceso electoral. Claro, ahorita, democrático en y el caso transparente. particular de Tabasco, al 8º día, es que pudimos ir pidiendo ya un panorama claro. Sí, no, que ni los candidatos, ni los ciudadanos, bueno, ni el propio órgano electoral, porque estábamos en cómputos de tal suerte que esto no generaba el principio de certeza, de salir. Si bueno, en tal distrito ganó, pues no podíamos hacer eso, teníamos que esperar el término de cómo está diseñado el sistema para nosotros poder establecer información, como dicen, certera, eficaz y eficiente para que pues, se difunda a los ciudadanos a través de los medios, de las redes y de todo aquello que tengamos al alcance para dárselo de conocimiento. La ciudadanía regularmente, cada que pasa un proceso electoral, se dice que el Instituto Electoral hasta ahí terminó su función, ¿sí? Pero bueno, los que somos parte de un instituto electoral sabemos que el trabajo no termina ahí. ¿Qué está haciendo el instituto en este momento? ¿Qué sigue después de este proceso electoral? Bueno, mira, en términos de nuestras actividades, en principio, ahorita estamos haciendo
el traslado, por así, de los paquetes electorales. ¿Qué vamos a hacer con los paquetes electorales? Con las boletas de los ciudadanos que emitieron. Vamos a hacer un estudio, vamos a hacer un análisis. ¿Cuál fue el comportamiento? ¿Cuáles fueron las situaciones sustantivas que podemos observar de la votación de la ciudadanía? ¿Cuál fue el comportamiento de votación? Todo eso es una parte interesante del proceso electoral. De ahí que viene, bueno, una vez que sea concluido el proceso electoral y el Tribunal Electoral de Tabasco lleve a cabo la resolución del último medio de impugnación, pues también llevar a cabo la destrucción de todas estas boletas y documentación electoral. Pero ahorita, como le hemos venido comentando, ya estamos trabajando sobre nuestras formaterías, nuestros sistemas, nuestros programas, estructuras. ¿Por qué? Porque tenemos que prepararnos, porque en el mes de agosto tenemos que presentar a la Secretaría de Finanzas un anteproyecto de presupuesto. Y este anteproyecto de presupuesto tiene que ver ya con el proceso electoral siguiente. Entonces tenemos que prever una serie de acciones que le den vida al proceso electoral. Pero además de eso, en actividades ordinarias, el instituto lleva a cabo una serie de tareas a través de la educación cívica. Llevamos a cabo actividades, por decir, en las escuelas de elección de la sociedad de alumnos. Llevamos a cabo actividades de la cultura política democrática. Llevamos a cabo foros, llevamos a cabo una serie de eventos que tienen que darle pie al fortalecimiento precisamente de una obligación que tiene el instituto de fomentar la participación ciudadana. También estamos llevando a cabo en este momento la celebración de asambleas para las asociaciones que quieren constituirse como partidos políticos y en términos de la ley están dentro de esta actividad, y esto lo estamos llevando a cabo sábados y domingos, no entre semana, de tal suerte que esta disponibilidad del tiempo es lo que hace fuerte al instituto. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizarle a estas organizaciones que cumplan ellos con su obligación de llevar a cabo las asambleas, pero que el instituto garantice que esos tiempos, esos días y esos horarios o esas fechas se respeten como tal, porque son sus programas. Y esa es una gran tarea que tenemos que llevar a cabo. Muy bien, licenciado, pues ya el tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos, por favor, que nos finalizara con alguna reflexión del instituto sobre lo que sigue, qué es lo que estamos haciendo y bueno, hacia dónde nos vamos, hacia dónde vamos. Claro, mira, una cuestión importante es hacer un reconocimiento, como lo comenté al principio, de todo el personal que labora en la institución, al consejo que se ha distinguido, y la verdad en las comisiones se han llevado a cabo la realización de muchos procesos y muchos lineamientos que le dieron vida al proceso electoral. ¿Qué tenemos que hacer? Pues mirar para adelante y esperar si hay reformas, pues aplicarnos nosotros en términos de esta gran responsabilidad, y si la cuestión es que vamos a seguir bajo este esquema, pues prepararnos mejor, porque ya tenemos un antecedente inmediato que fue esta elección de carácter extraordinario. Yo le deseo al Instituto Electoral éxitos en sus actividades futuras, y a nuestra institución, a nuestros compañeros, pues que se sigan preparando y profesionalizando en nuestro quehacer, que es lo que nos gusta, es la celebración, la realización de procesos electorales. Licenciado, pues muchísimas gracias por esta entrevista, esta visita que nos hizo en Democracia en 20 para darnos a conocer toda esta información tan importante que tiene que ver con el proceso electoral que se nos aproxima ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, y sobre todo, y lo más importante, los retos en los que se va a enfrentar el instituto con toda esta dinámica que tenemos ya enfrente relacionada con procesos electorales judiciales y proceso electoral en el sistema de partidos políticos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Les agradezco el favor de su atención. Recuerde que nos encontramos en redes sociales. Estamos como IEPC Tabasco, y por supuesto también este programa es una producción del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Por su atención, muchas gracias.